Este programa es presentado en parte por Zane's Law, porque usted tiene derechos. Después de un accidente, los abogados de Zane's Law están aquí para ayudarle. Bienvenidos a Con Mari Rábago. Hoy hablando de un tema del cual quisiéramos no tener que tener el conocimiento, pero realmente nunca sabe uno cuándo requiere de estos servicios. La ley familiar, una abogada de ley familiar, y hay muchos ámbitos, no solamente en la custodia de un menor, en un divorcio, hay muchos ámbitos de la ley familiar que quizá usted no conoce y hoy vamos a aprender juntos. Por ello le damos la bienvenida a nuestro programa, Cristina Ortecho. Gracias por estar con nosotros, abogada de ley familiar. Un placer estar con ustedes hoy día. Y Cristina, es un rubro del ámbito de la ley que en realidad es muy complejo porque sobre todo conlleva mucha emoción. Así es, María, es la cosa más personal que puede ser sus hijos y su matrimonio. No hay nada más sagrado ni nada más emocional que ese tema. Y vamos a iniciar por el principio, ahora sí. En este aspecto de la separación, la ruptura de un matrimonio que lamentablemente es el pan de cada día hoy, definitivamente mucha de la emoción no nos deja pensar propiamente. Y en muchas ocasiones pensamos que podemos hacer el proceso nosotros mismos, que es muy fácil. ¿Por qué es tan importante, sobre todo desde tomar ese paso, el tener la representación legal de un experto como tú? Es muy importante tener una representación legal. ¿Por qué? Porque mucha gente lleva por rumores. Oh, yo oí que eso, yo podría hacer eso. Pero la realidad es diferente. La ley es muy compleja, difícil de entender. Y cuando uno está con la emoción, no piensa igual. Claramente sobre todo en tomar decisiones tan importantes que va a impactar su vida por el resto de sus días y de sus hijos. He ahí el problema más serio, que quizá la emoción nos gane en muchos de esos procesos o pensamos que va a ser cordial de ambos lados y de repente surgen muchas sorpresas. ¿Cuáles son las más comunes de esas sorpresas indeseables dentro de un proceso legal de un divorcio, por ejemplo? Voy a decir lo más comunes en nuestra comunidad. Por ejemplo, mucha gente dice, yo lo voy a quedar en la casa porque yo no quiero ser abandono de hogar, por ejemplo, que es un tema que en México sí podría tener. O él ha sido infiel y le voy a poner cargos por infidelidad. Aquí en Arizona eso Aquí en Arizona no cuenta ni las infidelidades, ni tampoco abandono de hogar, ni maltratos físicos. No tiene que tener ninguna razón por lo cual uno quiere un divorcio en Arizona. Esos temas tal vez sí tienen algo que ver con los niños y quién va a quedar con los niños. Pero en el matrimonio en sí y un divorcio en sí no entra en el corte. Ahora, las cosas se complican cuando hay bienes y dentro de Arizona la ley es muy particular cuando se trata de bienes dentro de un matrimonio. Explícanos un poquito qué ocurre aquí. Sí, en Arizona es muy fácil, es 50-50 cada uno. Se divide en mitad las deudas y también los bienes. Hay unas excepciones si usted compró su casa antes de casarse. Va a pertenecer solo parte de ese bien a la contraparte y hay muchas cosas que puede complicar, pero más o menos es 50-50 todo. En todo el aspecto. ¿Qué pasa? No solamente, en el siguiente segmento quiero abocarme solamente a lo que es la custodia de los menores de edad, si es que los hay dentro del matrimonio, pero ¿qué pasa sobre la manutención para el esposo o la esposa? Manutención conyugal, como se llama aquí en Arizona, depende de muchos factores. Depende cuánto gana el esposo o esposa, cuánto gana el contraparte. Si la contraparte estaba ayudando con los niños durante todo el matrimonio y no tenía oportunidad de seguir a superar su posición en trabajo, por ejemplo, o sacrificó algo para la otra pareja. Y entonces el corte va a enterar en cuánto ganó el esposo o la esposa y cuánto el otro lado puede ganar y luego va a tratar de igualar
las cantidades que tienen cada uno después del divorcio para que lo que sacrificó todo no sufra tanto. Cuando hablamos de ese sacrificio a una u otro lado de las contrapartes, definitivamente es importante saber qué tipo de representación legal vas a tener tú para hacer esos argumentos en corte, ¿no es así? Así es, porque es puro discreción del juez. Pero si uno no puede comunicar su posición bien, no puede explicar bien todos los sacrificios y que todo que ha hecho, entonces el juez no va a saber y el juez va a tomar una decisión sin tener toda la información necesaria. ¿Puede realizarse un divorcio sin que una de las dos partes esté presente? ¿Es un proceso propio de este estado o no? Sí, no tiene que ser un divorcio de mutuo acuerdo, ni mucho menos tiene que tener la firma de la contraparte. En Arizona es un derecho tener divorcio. Entonces, si uno se pone la demanda y la contraparte no contesta, el juez puede darle el divorcio durante un periodo de tiempo y con ciertas notificaciones. Y hablando más de este proceso de divorcio, ¿hay formas en que se pudiera reabrir un caso años atrás? ¿Hay limitantes? ¿Cómo funciona eso? De repente que una de las partes no quedó conforme con el proceso de divorcio, ¿puede apelarse ese divorcio o no? Normalmente en Arizona puedes apelar un divorcio dentro de 30 días que sea final. Hay otras posiciones que el corte o leyes de la corte que uno puede apelar, pero no son muy comunes y son muy difíciles para hacer. Entonces uno necesita un abogado para revisar si hay oportunidades de hacerlo o no. Cristina, ¿cuáles son los errores más comunes que realizan las personas al someter una petición, una demanda de divorcio por sí sola, sin la asistencia de un profesional? Las más comunes, que me imagino que hay muchas. Hay muchas. Uno de ellos es no pedir que la contraparte pague sus gastos de abogado y también para archivar los documentos. Si uno se olvida ponerlo al principio, no se le puede pedir después. Otra cosa es no pedir manutención conyugal. Dice, no, pues no me va a dar nada, entonces mejor que ni lo pido, para que él no está alterado o que no complica la cosa. Si no lo pides desde el principio, el juez no le va a dar. Entonces, muchos de esos tipos de cosas que no quiere problemas, mucha gente. Se generan más problemas. Y genera más problemas después, porque uno como abogado tiene que pedir cambiarlo desde el principio. Si hicieron bien, no iban a tener esa necesidad. Perfecto. Ahora, cuando hablas tú en la manutención conyugal, ¿cómo saber cuándo uno u otro cónyuge merece una manutención conyugal? ¿Cuáles son las reglas o requisitos o cuántos años tienes que estar casado? ¿Qué situación se toma en cuenta? Hay muchos factores, hay como 14 factores que toma en cuenta el juez, pero uno tiene que estar casado un buen tiempo, digamos, es más que 5 años, aunque sí en ciertos casos, por ejemplo, tengo un caso en que la persona desgraciadamente tenía cáncer, ¿verdad? Terminal, pero solo estaban casados 3 años. Pues en ese caso, el juez dijo, no es justo que los últimos 2 años de la vida de la señora ella tiene que no tener manutención, y dio manutención. Todo caso es diferente, pero normalmente como 5 años. Perfecto. Con esto nos vamos a ir a una pausa comercial y regresamos hablando mucho más de ley familiar, porque juntos aprendemos, nos empoderamos y sobre todo nos informamos sobre este proceso. Regresamos en breve con Mari Rábago aquí en Azteca América. Esto es, señores, periodismo con propósito. Vive un encuentro con la belleza, con uno de los mejores escenarios del mar para ti. En Guaymas, San Carlos, pasea por las más profundas emociones. Sumérgete en la aventura del más colorido mundo marino. Navega a través de la brisa que llena tus sentidos y disfruta de las más deliciosas tradiciones mexicanas. Ven a Guaymas, San Carlos, Sonora, México. Vívelo para creerlo. visitmexico.com. Ay, este dolor de cabeza que cada vez es más insoportable. Que hacer de la casa, el cuidar a mis hijos, todo me es tan difícil. Y todo por ese chofer irresponsable que se pasó la luz en rojo y le pegó a mi auto. No se quede callado. Usted tiene derechos. Zane's Law le ayuda a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que usted se merece. Su estatus legal no es un obstáculo. Somos Zane's Law, 602-999-9999. El apoyo y asistencia para estudiantes en los colegios comunitarios del Condado Maricopa es vital para que más de ellos puedan graduarse. Visitamos las escuelas primarias y las escuelas secundarias
en las juntas que tienen con los padres para darles información sobre lo que estamos ofreciendo y cómo ellos podían ayudar a sus hijos. En mi educación, desde el principio, desde la primaria, ella, para ayudarme en mis tareas de inglés, ella se puso a estudiar inglés en el colegio. Entonces, ver a ella estudiar me hacía más a mí con más ganas de estudiar. La educación también es cuestión de familia. Es muy importante que los padres se eduquen y se enteren de todas las oportunidades disponibles en los colegios comunitarios. Juntos podemos más. Haz de la educación superior una nueva tradición en casa porque tus hijos lo merecen y tú lo vales. Colegios Comunitarios del Condado Maricopa, 480-731-8998. Gracias amigos por continuar con nosotros. Seguimos con nuestra conversación con la abogada de ley familiar, Cristina Ortecho. Cristina, uno de los procesos más difíciles dentro de la ley familiar definitivamente es el divorcio, pero más aún cuando existen hijos, porque se tiene que compartir no solamente la responsabilidad, pero sobre todo el tiempo. Es una situación muy emocional para ambas partes y de esto quisiera que nos hablaras un poquito sobre qué tomar en cuenta si se está en un proceso de divorcio y sobre todo hay menores de edad dentro de esta familia. Bueno, Mari, antes un sistema fue que ellos tomaran en cuenta quién era el padre primaria o el padre primario. Cambia la ley en enero 2013, donde ya hay una ley que dice 50-50. Igual tiempo, igual papá, mamá. Si no hay una razón por la cual que no debe ser así. Si no viven lejos, si viven lejos no es posible logísticamente tener mitad, pero si es logísticamente posible. ¿Viable? Muchas veces la edad mitad. En pocas palabras, la mayoría de los menores de edad que provienen de una familia donde hubo un divorcio, están 50% del tiempo con la mamá y 50% con el papá. ¿Cómo les afecta esto? ¿Y la ley considera esto o es simplemente la ley y se tiene que respetar? La ley tiene que respetar, pero a la vez puede comprobar con un juez, por ejemplo, que si el otro papá trabaja mucho, por ejemplo, no está en casa, entonces realmente no está cuidando a los niños, puede comprobar que es en los mejores intereses del niño, entonces que está con el otro papá. Por ejemplo, si dejan mucho los niños con terceras personas que no son un muy buen ejemplo o no cuidan bien a los niños, es otro argumento que uno tiene que igual de tiempo no sé mejores intereses del niño. Hay muchos argumentos, pero lo tiene que proceder por medio de un abogado. Si entras en un corte sin un abogado que sabe de la ley y sabe cómo demostrar al juez que no están los mejores intereses de tu niño, muchas veces sales con igual. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de ambas partes cuando se tiene la custodia durante el tiempo que se tenga custodia de ese menor de edad? Todo tiene que dar techo, comida, ropa, zapatos, todas las necesidades para escuela. Casi cuenta que son dos casas diferentes, pero con dos padres y los dos tienen que proveer todo lo necesario. Cuando hablamos del conocido como child support, la manutención para un menor, ¿en base a qué se determina? En Arizona es basado en los ingresos de los dos. Entonces ellos toman en cuenta si un padre gana mucho y el otro padre no gana o la madre no gana o mínimo, ellos lo toman en cuenta y un porcentaje de que la cantidad de cada gane lo van a poner al otro padre dependiendo cuánto tiempo igual pasan con el niño. Con eso depende. Y algo que para la comunidad latina es algo foráneo y extraño es que en muchas de las situaciones es la mujer, la madre, la que termina pagando el mentado child support o bien la manutención al padre, aunque no esté suficiente tiempo con él, sino con él. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por los ingresos también? Por los ingresos, muchas mujeres están ganando mucho más ahorita que los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Es que ellos ganan la mayoría del dinero. Y aunque el padre tiene menos tiempo, a veces sí sale así los porcentajes. ¿Qué tienes que dar? Aquí lo importante es considerar que cada caso es particular y no se puede generalizar. Vamos a una pausa comercial y regresamos más hablando hoy con Mari Rábago sobre lo que es la ley familiar con nuestra invitada del día de hoy, la abogada de ley familiar, Cristina Ortecho. Ya volvemos.
Es un momento muy triste y muy duro para nosotros como bomberos. Y sentimos nosotros el dolor que quizás está sintiendo la familia. El descuido de un adulto es responsable que la vida de un niño se escape como agua entre las manos. Es algo devastador porque uno piensa, podría ser mi hijo. Evitemos que más vidas inocentes se pierdan por el descuido. Juntos podemos lograr reducir el número de ahogamientos infantiles. Ni por un segundo descuide a sus hijos. Sufrimos mucho para llegar a este país y ya estando aquí fue lo más grande que involucrarlo en los estudios. Quiero lo mejor para él y para ellos, los más chiquillos también. Misión que ven cumplida en cada paso que su hijo Oscar da hacia el éxito. Soy un dreamer aquí en los colegios comunitarios de Maricopa, donde me han dado la oportunidad para seguir mis estudios y tener un buen futuro. Juntos podemos más. Haz de la educación superior una nueva tradición en casa, porque tus hijos lo merecen y tú lo vales. En un abrir y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto, lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado. Usted tiene derechos. Zane's Law le ayuda a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que usted se merece. Su estatus legal no es un obstáculo. Somos Zane's Law, 602-999-9999. Usted tiene derechos. Vive un encuentro con la belleza, con uno de los mejores escenarios del mar para ti. En Guaymas, San Carlos, pasea por las más profundas emociones. Sumérgete en la aventura del más colorido mundo marino. Navega a través de la brisa que llena tus sentidos y disfruta de las más deliciosas tradiciones mexicanas. Ven a Guaymas, San Carlos, Sonora, México. Vívelo para creerlo. Desde México.com. Olivia Zelaya sabía que como madre tenía que poner el ejemplo, por eso después de varios años regresó a la escuela, asistió a varios colegios comunitarios del condado Maricopa y de ahí a la universidad hasta obtener su licenciatura. Ayudar a los padres a que entiendan que ellos mismos son los que ayudan a los estudiantes a tener su éxito académico. Y mi mayor satisfacción es ayudar a los estudiantes que obtengan becas. Sus esfuerzos valieron la pena y ahora comparte su historia con alumnos y padres de familia del programa Águila Youth Leadership Institute. Hay muchas las excusas que uno pone, pero ya cuando está uno ahí se da cuenta que los colegios comunitarios ofrecen tantas oportunidades para estudiantes como yo y mucha ayuda de tutoría donde ellos ayudan para que no podamos fracasar y podamos seguir adelante. Colegios Comunitarios del Condado Maricopa, 480-731-8998. Y se pone más que interesante este tema. Cristina, ahora vamos a hablar de los derechos de los abuelos, que en muchos de los casos de separación, de divorcio, de custodia de menores de edad, tienen relación con los abuelos. Háblanos un poquito sobre esta ley familiar. ¿Qué derechos tienen los abuelos y en qué instancias tienen derechos? Pues cambió la ley hace unos días nada más. En los abuelos podrían pedir visitas con sus nietos, siempre y cuando hay unos requisitos. Unas veces es que el hijo tendría que fallecer y necesita... El hijo o la hija, exacto, uno de los padres. Uno de los padres tiene que fallecer y vas a ir a pedir derechos de abuelos y muchas veces los jueces dicen, no, ese mejor les interesa a los niños de tener todavía esa relación con abuelos. Y lo pides en el corte igual como ibas a pedir cualquier otro derecho y lo vas a pedir durante el tiempo que usted quiere los derechos. Por ejemplo, puede ser un año de vida, puede ser que el niño tiene 16, 17 y todavía puedes pedir. Ahora, ¿qué pasa en el proceso de si la madre o el padre sobreviviente de ese menor tiene voz y voto en relación a si quiere a esas personas en la vida de sus hijos o no? ¿Cómo funciona ahí? Ese es el problema, como cambió la ley. Antes era más fácil hacer la cosa, ahorita mucho más difícil. Tiene que comprobar si el padre o madre está en contra, tiene que comprobar que va a haber un daño al niño, sino emocional, físico, otra manera, que no tener relación con los abuelos sí va a afectarle. Y en eso sí el juez todavía mantiene
el derecho a dar visitas. Vamos a hablar de uno de los temas que es constantemente noticia en los medios de comunicación, los padres morosos, aquellos que no pagan la manutención de sus hijos, que al parecer también es una de las situaciones más comunes hoy en día, tanto hombres como mujeres, porque se dan en ambos casos. Si hay una corte, una orden de corte donde se te imponga el pagar manutención por un menor de edad y han pasado, no sé, X número de años, ¿qué sucede en estos casos? Los jueces van a ver si hubo intención pagar en el mínimo. Si la persona nomás no pagó porque no quería pagar, a la cárcel va hasta que paga un monto que pone el juez. Y si sigue no pagando, mantienen en la cárcel hasta que el juez quiera bajar el monto o que pague. Ahora, ¿hay algún tipo de límite en cuestión de tiempo para solicitar que se pague o exigir? ¿Se tiene que una de las dos partes exigir que se pague o simplemente la ley automáticamente se activa en estos casos? En cuanto cuando pones una demanda de manutención infantil y ya tienes un orden de manutención infantil, ya empieza la orden y cada mes que no pague, automáticamente se pone como en contra de la persona, pero uno se tiene que pedir poner a la persona en la cárcel por no haber pagado. Y antes de 18 años tiene que asegurar que toda la cantidad atrasada ya está en un monto fijo para que pueda enforzarlo después de los 18 años a esa persona. ¿Cuál es ese proceso exactamente? Explícanos un poquito más sobre el proceso de que esté la cantidad fija. Y vas a ir al corte y vas a decir, mire, mi hijo va a cumplir 18, 19 años en ciertos casos. Y el juez va a decir, ok, lo voy a hacer una calculación de cuánto es el total que el señor le debe, lo voy a poner en una cantidad fijo y lo voy a firmar y va a tener intereses y penalidades si él no le paga. Y yo conozco a señores que están, o señoras que están pagando, ya su hijo tiene 35 años y todavía pagando. Así que aquí la moraleja es a cumplir con las órdenes de corte. Regresamos en breve ya en nuestra recta final de este programa sobre ley familiar. Es un momento muy triste y muy duro para nosotros como bomberos. Y sentimos nosotros el dolor que quizás está sintiendo la familia. El descuido de un adulto es responsable que la vida de un niño se escape como agua entre las manos. Es algo devastador porque uno piensa, podría ser mi hijo. Evitemos que más vidas inocentes se pierdan por el descuido. Juntos podemos lograr reducir el número de ahogamientos infantiles. Ni por un segundo descuide a sus hijos. Necesitamos tomate. ¡Ay! ¡Qué dolor! Su estatus legal no es un factor en un reclamo después de un accidente. Compensación justa por daños y sufrimiento. ¿Qué voy a hacer? Usted tiene derechos. Merece ser compensado por su dolor y sufrimiento después de un accidente. Usted puede contar con Zane's Law, siempre aquí para apoyarlo. Llame hoy al 602-999-9999. Vive un encuentro con la belleza, con uno de los mejores escenarios del mar para ti. En Guaymas, San Carlos, pasea por las más profundas emociones. Sumérgete en la aventura del más colorido mundo marino. Navega a través de la brisa que llena tus sentidos y disfruta de las más deliciosas tradiciones mexicanas. Ven a Guaymas, San Carlos, Sonora, México. Vívelo para creerlo. visitmexico.com. El apoyo y asistencia para estudiantes en los colegios comunitarios del Condado Maricopa es vital para que más de ellos puedan graduarse. Visitamos las escuelas primarias y las escuelas secundarias en las juntas que tienen con los padres para darles información sobre lo que estamos ofreciendo y cómo ellos podían ayudar a sus hijos. En mi educación, desde el principio, desde la primaria, ella, para ayudarme en mis tareas de inglés, ella se puso a estudiar inglés en el colegio. Entonces, ver a ella estudiar me hacía más a mí con más ganas de estudiar. La educación también es cuestión de familia. Es muy importante que los padres se eduquen y se enteren de todas las oportunidades disponibles en los colegios comunitarios. Juntos podemos más. Haz de la educación superior una nueva tradición en casa porque tus hijos lo merecen y tú lo vales. Colegios Comunitarios del Condado Maricopa, 480-731-8998. Sobre política,
educación, inmigración, dónde buscar empleos, historias de interés que reflejan su realidad y la de su familia, deportes y el mundo del espectáculo, también todo en un mismo lugar, mixvoces.com. No se pierda todos los jueves un avance informativo de mixvoces.com en nuestro programa con Mari Rábago en la 1190M puntualmente a las 10 de la mañana. Nuestros amigos de mixvoces.com, periodismo con propósito, se une al periodismo comunitario para mantenerlo bien informado. Insisto, este es un tema donde se requiere más que media hora para platicar, Cristina, pero me encantaría cerrar con broche de oro en todas las recomendaciones que tú tendrías para las personas que nos están viendo y que lamentablemente se van a ver en una situación de divorcio o de solicitar o de luchar en contra de un caso de manutención, si ese es el caso. ¿Cuáles son las cosas que no se deben de hacer en un proceso legal de este tipo de ley familiar? Lo primero, tiene que buscar una consulta con un abogado. Debe consultar primero para saber sus derechos y también lo que debe hacer y no debe hacer. Segundo, trata de no poner su vida en social media, no está saliendo en el Facebook hablando mal de nadie ni nada de eso, porque también los jueces van a enterar de todo que uno está poniendo en Facebook, Twitter, en todos los otros cuentas. Ese es el problema con los medios sociales hoy en día para muchas personas, Exactamente. que comparten de más. Aparte, no esconde dinero, no trata de sacar dinero y ponerlo en un lado pensando que eso no le va a afectar en el divorcio. No pone cosas en otros nombres de otras familiares tratando de proteger supuestamente sus bienes. El juez va a enterar de todo eso, se ve mal por usted en el proceso de divorcio también. Y también no involucrarse los niños en los asuntos de los adultos, se va a afectarle más. Y tal vez si ya sabe que uno va a pasar por ahí, busca terapia, busca consejería, por no solo los niños, pero también por usted, para que durante el proceso usted mismo pueda estar bien para tomar decisiones junto con su abogado en sus mejores intereses. Cristina, una situación de violencia doméstica, no solamente física, sino verbal y psicológica, ¿podría acelerar un proceso de divorcio? ¿Podría darle una protección más a la víctima? Porque sabemos que hay muchos casos de estos, pero las personas no hablan por temor. Acelerar, no. Pero proteger, sí. Hay unas leyes especiales por las mujeres o hombres que son víctimas de violencia doméstica, sea control financiero, emocional, físico, psicológico. Hay muchas maneras de tener violencia doméstica en cual el juez, por ejemplo, va a tomar en cuenta que no van a ir a mediación porque es injusto poner los dos juntos. Por ejemplo, no dar custodia compartido porque un lado va a tratar de tener control contra la otra persona. Hay muchas provisiones en la ley que protege a la gente que son víctimas de violencia. Y aquí la recomendación más importante para usted que nos está viendo es que de verse involucrado en una separación, en un divorcio, en un proceso de custodia o bien de manutención, lo importante aquí es consultar a un experto en este ámbito de la ley, como lo es Cristina Ortecho. Gracias, Cristina, por estar con nosotros. En pantalla está apareciendo su información. Si gusta usted una consulta, llamar, no se pierde nada y se puede ganar mucho en este proceso, sobre todo la tranquilidad y la paz. Gracias por estar en sintonía de Con Mari Rábago. Hasta la próxima. Esto fue Periodismo con Propósito. Gracias, Cristina. Un placer.